que ya se está grabando. Ayer nos habíamos quedado en esta parte donde veíamos un corte transversal de una planta acuática, ¿verdad? Que veíamos que en la parte del córtex se iba a incluir partes de aerénquima y que este aerénquima pues también lo podíamos encontrar en plantas de ambientes relativamente secos como son algunas gramíneas. Entonces, bueno, hacíamos el énfasis, ¿verdad?, de que encontrábamos la respectiva eh, rizodermis, ¿verdad? Luego de la rizodermis está la exodermis, que es la parte más externa del córtex, y luego la endodermis, que es la parte interna del córtex, y luego pues que teníamos el cilindro vascular. Parece que los gallos tienen competencia de cantos ahorita, y van a disculpar. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes tipos de córtex en las raíces, ¿verdad? Estos son cortes transversales de raíz. Uno es en Hipomea batatas, es una dicotiledonia, y la otra es una orquídea, que en este caso pues es una monocotiledonia. Aquí hay cosas un tanto diferentes y no van a ser las generalidades para todas las raíces de monocotiledonias o de dicotiledonias, sino que estos solo son algunos ejemplos para que ustedes observen las diferencias que podemos encontrar en algunas de ellas. Como por ejemplo en el caso de Hipomea batata, si se fijan ahí dice que tiene un parénquima reservante. En ese caso quiere decir, pues como en la Hipomea batata es el camote, ¿verdad? Va a tener sustancias de reserva que van a ser almidón. Y esos granos de almidón en las raíces se van a observar luego de la respectiva tinción con yodo, ¿verdad? De este color, ¿verdad? Un tanto moradoso, a veces dependiendo qué tan fuerte es el yodo que utilicemos, a veces incluso pueden tener alguna coloración negra, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todo ese parénquima reservante está en la parte del córtex de la raíz, ¿verdad? Y luego tenemos una orquídea. Acá en la orquídea lo interesante es que aparte de la rizodermis, que estaría ubicada acá, ¿verdad? Afuera de esa rizodermis hay una estructura que se llama velamen. Ese velamen tiene una consistencia un tanto esponjosita y el velamen está encargado de absorber agua. Las raíces de las orquídeas, sobre todo en las epífitas por lo general, son rosadas, son blancas. Y cuando se mojan, estas se tornan verdes. Esto es debido a que ese velamen tiene la función de absorber el agua, ¿verdad? Funciona como una esponja y esa agua está disponible durante más tiempo para que la raíz que está hasta el centro pueda absorber la mayor cantidad de agua posible. Y también al mismo tiempo sirve para evitar que la raíz se pudra de tanta agua, ¿verdad? Llega un momento en que ese velamen no puede absorber más agua y se queda hasta allí, ¿verdad? Entonces, a pesar de que haya mucha agua en el ambiente, ya no la va a seguir absorbiendo. Esto sobre todo en el caso de cuando llueve, ¿verdad? Acuérdense que estas son en el caso de las orquídeas epífitas. Obviamente después del velamen vamos a tener la rizodermis, después vamos a tener la exodermis, el respectivo córtex, ¿verdad? Que todo es toda esta parte que se ve como azulosa. Pueden haber algunas cavidades secretoras y luego vamos a tener la endodermis y por último el cilindro vascular. Acá tenemos un ejemplo y esto lo pueden ver ustedes en, por ejemplo, una zanahoria recién cortada. Cuando ustedes la cortan lo más delgado o finamente posible y ustedes a trasluz
le ponen una lámpara, ¿verdad? Así por el lado de atrás, ustedes van a poder observar justo dónde están todas las partes que nosotros podemos encontrar en las raíces. Por ejemplo, el córtex que va a estar externo a la raíz, porque acuérdense que ustedes cuando pelan la zanahoria, allí lo que le quitan es la rizodermis. Entonces, después que quitan la rizodermis, solo les queda la parte del córtex. Pero en ese córtex, después del córtex, nosotros podemos diferenciar el cilindro vascular. Y ese cilindro vascular va a estar compuesto primero por los radios o los rayos del floema. Después van a observar una circunferencia un tanto de color blanca, por así decirlo. Eso va a ser el cambium vascular. Y adentro, ya justo en la médula, van a encontrar algunos rayos que en algunos casos pueden ser rayos de fibras, y luego van a tener el xilema. Entonces, primero es el floema y luego es el xilema ya en el cilindro vascular, por ejemplo, en el caso de la zanahoria. Este es un corte, ¿verdad?, transversal de una raíz precisamente de zanahoria. Ahí podemos observar, ¿verdad? Aquí sigue teniendo, ¿verdad?, la rizodermis, porque pues no se ha pelado. Toda esta parte desde aquí hasta aquí es considerado el córtex, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la exodermis, la endodermis, y luego vamos a tener el cilindro vascular. Esta parte del cilindro vascular va a estar rodeado por floema y esta otra parte por xilema. Lo que está como coloreado de un tanto rojizo, por así decirlo, que son como estos círculos un poquito más grandes, ahí es donde van a estar vasos de xilema. Recuerden que esta es una microfotografía de una raíz de zanahoria, ¿verdad? Probablemente cuando está en formación. Acá tenemos otro corte transversal. Esto es en el caso de el rábano, que lo mismo sucede cuando nosotros hacemos un corte muy, muy delgado y le ponemos una lámpara por el lado de atrás. Vamos a poder ver estos radios, ¿verdad? Y vamos a observar las diferentes estratificaciones que tienen, ¿verdad? En el caso del rábano, pues la parte más rojita va a ser la rizodermis. Luego vamos a tener entre esa rizodermis y esta parte de acá, esto es el córtex, ¿verdad? Lo interesante acá es que se forma un cambium vascular alrededor del cilindro vascular o médula. Entonces, toda esta parte del córtex, así como estas otras partes, son reservantes. Recordemos que en el caso de los rábanos, estos contienen bastante yodo y azúcares. Y aquí podemos observar las regiones pues, de almacenamiento. Esto es xilema en este caso, y vamos a encontrarlo intercalado con floema. Algunas plantas palustres, o sea, palustres quiere decir que van a estar en intermitencia con regímenes de agua bastante altos y periodos secos, van a presentar unas estructuras especializadas que se llaman neumatóforos. Esas son raíces que, al contrario de las demás raíces de las demás plantas que nosotros conocemos, van a tener un geotropismo negativo. Esto quiere decir que las raíces van a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, van en contra del gradiente de gravedad. Las otras plantas, pues las raíces van a favor de la gravedad, por eso se entierran, pero los neumatóforos no. Los neumatóforos van a presentar una superficie bastante rugosa, la estela va a ser muy pequeña y el córtex va a estar formado por un aerénquima particular
que va a estar constituido por células alargadas dispuestas en capas concéntricas. Vamos a ver un corte de un neumatóforo en la siguiente diapositiva. Esto es una raíz de un neumatóforo, ¿verdad? Si se fijan, esto es la parte que está enterrada y esto es lo que iría hacia arriba. Aquí fue escarbado, ¿verdad? Para poder observar la demás estructura. Todas estas que están acá, esta y esta, que van hacia los laterales, esas son raíces que le ayudan al anclaje a la planta, ¿verdad? Porque el hecho de que tenga las raíces hacia arriba, que es el nematóforo, no quiere decir que la planta no va a tratar de anclarse también, ¿verdad? Y estas raíces laterales que sirven para anclaje van a desarrollar otras raicillas más pequeñas que esas van a ser las raíces por las que estas especies van a obtener su nutrición, ¿verdad? Esas van a ser las únicas raíces que van a tener la función de absorber agua y de absorber nutrientes. Algo importante también es que este tipo de raíces van a tener unos poros, ¿verdad? O unas aberturas en la rizodermis. Esas aberturas o poros van a ser lenticelas, que las lenticelas, como ustedes saben, son estructuras que le ayudan al intercambio gaseoso a las plantas. En este caso, como estas plantas suelen estar inundadas en algún periodo del día, entonces pues necesitan siempre realizar ese intercambio de gases, porque si no, la concentración de gases, como por ejemplo dióxido de carbono más el agua, pueden causar, ¿verdad?, que estas raíces terminen atrofiándose, se terminen degradando y que incluso pues lleguen a agentes patógenos, ¿verdad? Entonces, esta es una fotografía de un corte transversal de un neumatóforo visto en el microscopio estereoscópico. Y ahí podemos ver la abertura, ¿verdad? De cómo esta lenticela o poro se comunica con este parénquima aerífero que está en el córtex. Aquí pueden ustedes ver las diferentes cámaras de aire, ¿verdad? Que en su momento pues van a tener conexión con esta parte, ¿verdad? Similar se ve la producción de las raíces laterales en este tipo de raíces, ¿verdad? Pero en este caso esto es un poro o una lenticela. Y así es como se ve, ¿verdad? Un neumatóforo en corte transversal y en corte longitudinal. Eh, lo que realmente le interesa a esta parte de la planta o la raíz, ¿verdad? Es esta parte que se ve como de un color beige o un tanto amarillo. Esa es pues la raíz, ¿verdad? La raíz la que va a estar encargada de estar llevando componentes, ¿verdad? Tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, porque allí van a estar situados el xilema y el floema. Toda esta parte blanca que ustedes ven aquí, eso en realidad nada más es el parénquima aerífero, ¿verdad? Que ayuda al intercambio de gases de estas plantas que suelen estar sumergidas. Y en un corte longitudinal, pues se ve así, ¿verdad? Incluso la consistencia de esta parte del centro es muchísimo más dura que esto que tenemos rodeándola, ¿verdad? Porque este parénquima aerífero ustedes lo tocan y es como una esponjita, ¿verdad? Que ustedes lo presionan, pero vuelve a su posición o función original debido a que esas células son células bastante blandas, son células huecas, porque pues en realidad son células muertas, esa del parénquima. Tienen esas aberturas que es una cámara de aire, tal cual como una esponja. Y aquí es como se observa, ¿verdad? Secciones transversales de las raíces. Esto es en Avicennia marina. Eh, la estructura en este caso parece como la de un panal, ¿verdad? Que están arreglados como un panal y eso es la erénquima cortical. En, en A tenemos una raíz que va a estar especializada para el proceso de absorción de nutrientes. Perdón, en A es una raíz
que es la que va hacia arriba, ¿verdad? La que sale. En B es la raíz que está especializada para obtener nutrientes. El C es todo el neumatóforo, el respectivo neumatóforo. Y en D es una raíz de anclaje, ¿verdad? Si se fijan, hay ciertas diferencias en cuanto a la distribución de ese aerénquima cortical en forma de panal, ¿verdad? Y esto es debido a que todas esas estructuras tienen funciones diferentes. Bueno, hablemos ahora de la exodermis, que siempre es parte del córtex, ¿verdad? Esa va a ser la capa más externa del córtex y puede diferenciarse formando la exodermis. Esa zona generalmente no va a estar presente en las pteridófitas, o sea, no va a estar presente en los helechos. La exodermis va a estar formada por una o varias capas de células vivas que a veces incluso van a incluir esclerénquima. El esclerénquima lo que va a hacer es darles más resistencia a las paredes celulares. Y las células del exodermis pueden ser todas alargadas y suberificadas o incluso lignificadas. Y en algunos casos ser cortas y no estar lignificadas. Y esto va a depender también del tipo de ambiente en el que la planta se desarrolle. En el caso de las células de la exodermis, de las raíces de muchas magnoliofitas, tienen una característica que se llaman las bandas de Caspari. Y esas se desarrollan muy rápidamente produciendo suberina y en algunas especies también celulosa por dentro. La función de la banda de Caspari es evitar la pérdida de agua de la raíz al suelo. Y también de forma estructural y química, la exodermis se va a parecer a la endodermis, que va a ser en la parte interna del córtex. Y los factores causales de su desarrollo son iguales, tanto para la endodermis como para la exodermis. Aquí podemos observar, por ejemplo, la epidermis, que podemos decirle rizodermis, podemos ver allí algunos tricoblastos, ¿verdad? Que ya están desarrollando los pelos o las zonas pilíferas. Y después de eso vamos a tener inmediatamente la exodermis, que esa exodermis, ¿verdad? Si se fijan, son 3 capas de células más o menos. Y aquí se ve incluso de un color más brillante, incluso grueso, ¿verdad? De esas líneas, es debido a la presencia de el esclerénquima y de las bandas de Caspari. Entonces, este es el corte de una orquídea, ¿verdad? Vamos a observar siempre la rizodermis, luego el velamen, que va a ser parte del córtex con su respectiva exodermis, luego vamos a tener la endodermis justo antes del cilindro vascular o de la médula, y cuando nosotros vemos un corte longitudinal de esa misma raíz, vamos a encontrar que van a haber células vivas entre ese velamen que nada más tienen la función de absorción de agua. Entonces, esas células vivas, como están expuestas a la luz, pueden desarrollar cloroplastos. Y es debido a esto que cuando las raíces se mojan, las raíces de orquídeas epífitas se mojan, se tornan de color verdecito, ¿verdad? Porque la parte esta blanca, que es como una esponja nada más, que es el velamen, al absorber agua se vuelve un tanto traslúcido, entre comillas. Entonces, lo único que refleja la raíz es el color verde debido a los cloroplastos que puede tener. Luego tenemos la endodermis. Esa endodermis va a estar presente en prácticamente todas las raíces y solo hasta el momento de todas las plantas que se han estudiado, ¿verdad? Solo se conocen 3 especies que no la presentan. Una de la familia Burseraceae, que es Canarium comune,
otra es Tinospora crispa, que es una planta de la familia Menispermaceae, y la otra es Nyssa sylvatica, que es una planta de la familia Cornaceae. Acá podemos ver un corte transversal de una cucurbitaceae. Aquí podemos ver cómo se están formando pues raíces laterales y también cómo existe el respectivo aerénquima o parénquima erífero, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y luego tenemos el cilindro central o cilindro vascular donde van a estar presentes, ¿verdad? El respectivo xilema y floema. La endodermis va a ser una capa de células dispuestas de modo compacto y de aspecto parenquimático. Casi siempre estas células de la endodermis van a estar provistas de una banda de Caspari, que va a ser un engrosamiento a modo de cinturón dispuesto sobre las paredes anticlinales, o sea, las paredes radiales de las células, cerca de la pared tangencial interna. La anchura de esta banda de Caspari va a variar, va a presentar suberina o lignina o ambas sustancias, al igual que como lo dijimos para la exodermis. Entonces aquí tenemos más o menos cómo se ve la endodermis y la banda de Caspari en un corte transversal en una raíz de ranúnculus. Más adelante vamos a ver cómo es la formación de esa banda de Caspari. Entonces, no sé si alcanzan a ver que aquí en este par de células hay como una rayita que le pasa encima, que sigue por acá más o menos, aquí ya se pierde un poco. Pues esa rayita pues es en realidad la banda de Caspari, ¿verdad? Que va a estar en las paredes anticlinales de las células de la endodermis de esa raíz de ranúnculus. Aquí podemos observar también fibras en el xilema, el floema, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace la producción o se inicia la producción de la banda de Caspari? Primero, hay una deposición de películas de sustancias fenólicas y grasas en la laminilla media entre las paredes radiales de la célula. La laminilla media estaría acá, ¿ya? Es el límite entre esta célula que está de color verde y esta célula que está de color blanco. Ahí comienza. La pared primaria, en ese caso, queda incrustada con respecto a esta disposición de películas fenólicas y grasas que se le van a estar haciendo en esas paredes anticlinales. Entonces, el grosor de la pared de la célula aumenta por la deposición de esas sustancias sobre la cara interna de la célula. Y es cuando la membrana plasmática, que está fuertemente unida a la banda, constituyendo así una barrera que impide a la solución del suelo pasar por o pasar vía apoplasto, forzándola a través del citoplasma, que es selectivamente permeable, que en ese caso es la vía del simplasto, ¿verdad? Apoplasto sería que el agua pudiera entrar como Juan por su casa, ¿verdad? O cualquier solución. Entonces, esa banda de Caspari se crea precisamente para que esto no suceda, porque como acuérdense que van en gradientes de diferentes concentraciones, si entrara vía apoplasto, las raíces se hincharan tanto de agua que terminarían pudriéndose, ¿verdad? Porque no hay nadie que las esté deteniendo. Entonces, esa banda de Caspari se crea para que las soluciones del medio externo del suelo entren por el citoplasma que pues va a tener cierta permeabilidad, ¿verdad? Que es la vía simplástica. Entonces, se va a dar el transporte selectivo de los solutos a través del endodermis. Por ejemplo, cuando tenemos el apoplasto, fíjense, aquí aparece, ¿verdad? Que pueden entrar las sustancias y van pasando como por las orillas de las células, ¿ya? Pero en la vía simplasto, estas entran a través del citoplasma de la célula
y de hecho hay una mejor conductividad, ¿verdad? De las sustancias vía simplasto que vía apoplasto. Acá tenemos pues las dos capas, ¿verdad? Que son la exodermis y la endodermis. Ambas están esclerificadas, o sea, tienen esclerénquima y ese esclerénquima que pues va a estar compuesto de suberina y de celulosa y también incluso de lignina. Y aquí pueden ver cómo las paredes anticlinales de las células, que tienen un colorcito un poquito más negro, es donde se ha formado pues la respectiva banda de Caspari. Entonces, en ese caso, la endodermis va a dividir el apoplasto de la raíz en dos compartimentos, lo que va a resultar muy conveniente para el desplazamiento selectivo de los minerales y el agua. Los iones que están presentes en la solución del suelo se pueden difundir libremente en todo el córtex, pero no pueden atravesar la banda de Caspari. Entonces, debido a eso, tienen que hacerlo vía simplasto. Entonces, para entrar al cilindro vascular, es decir, a la corriente transpiratoria, debe cruzar la membrana plasmática de una célula endodérmica y así la planta va a controlar qué iones ingresan y cuáles van a estar siendo excluidos, ¿verdad? O sea, que no los puedan necesitar, por ejemplo. Entonces, en la formación de la banda de Caspari, digamos que vamos a tener la formación de dos bandas. Vamos a ver primero la formación de la banda de Caspari número 1. Tenemos un corte transversal, ¿verdad? De la raíz. Ahí pueden ver o observar ustedes las dos vías, ¿verdad? Tanto por simplasto como por apoplasto. Y ahí en este corte transversal entonces pasamos a esto, que es ya un zoom de esa partecita que les mencionaba. Y vamos a tener acá las diferentes capas de las células y cómo la banda de Caspari se está formando, ¿verdad? En estas paredes anticlinales del endodermis. En ese endodermis, el apoplasto va a estar bloqueado por la banda de Caspari, que está formada fundamentalmente de suberina y lignina. Y todo el agua que va a penetrar por la raíz se va a ver forzada a entrar en la vía simplástica a nivel de la endodermis. Pero luego tenemos la banda de Caspari 2. Y esto es que al llegar al endodermis el agua y los materiales que vienen por la vía apoplástica, estos no van a poder, cuando decimos la vía apoplástica, ubíquense aquí en el número 1 de este esquema que está aquí del lado derecho, estos no pueden seguir debido a la presencia pues de la respectiva banda de Caspari que está aquí coloreada de rojo. Entonces son obligadas a entrar en el protoplasto en las células endodérmicas y seguir, por lo tanto, la vía simplástica hasta atravesar esta capa. El agua y los materiales que vienen por vía simplástica, pues no van a haber alterado su camino, ¿verdad? Entonces es lo que les decía. Cuando entra vía apoplasto, se topa con la banda de Caspari y ya no puede pasar. Entonces esto obliga a las soluciones y a los iones y todo a que mejor tomen la vía del simplasto, que es a través del citoplasma de la célula, que obviamente entre célula y célula hay ciertos tipos de comunicaciones que son los que le van a ayudar a atravesar, ¿verdad?, de célula en célula. Y yo sé que Mónica sabe cuáles son esas comunicaciones que están entre célula y célula, porque el día del trabajo colaborativo que hicimos en los documentos de Google, ella le tocó escribir acerca de eso. ¿Se acuerda de eso, Mónica? ¿Cuáles son esas comunicaciones que hay entre las células? Puntuaciones, no, si me equivoco.
Sí, las puntuaciones es una. ¿Algo más? Pueden escribir en el chat también, porque esta forma en que tengo la presentación, sí puedo estar viendo el chat. Mónica, no está Mónica. Sí, yo escribí acerca de una de las puntuaciones. Ajá, ¿cuáles eran? Bueno, tal vez no se acuerda porque hace rato vimos eso, pero el jueves es el examen, sí, mañana, ¿verdad? Así que traten de estudiar. Bueno, voy a continuar con esto de la banda de Caspari. Entonces, bueno, las paredes en la producción de la banda de Caspari, de las células endodérmicas, pues van a sufrir modificaciones, ¿verdad? Porque a partir de eso se va a desarrollar en la pared de la célula endodérmica el estado primario de la banda de Caspari. En ese primer estadio se forma una banda de Caspari que va a tener suberina nada más. Cuando nosotros vemos cortes transversales de raíces, acá se puede observar dónde se ha formado esa banda de Caspari en las paredes anticlinales de la célula. En el segundo estadio de la formación de la banda de Caspari, la suberina va a cubrir el lado interno de toda la pared celular, esto especialmente en las raíces de las pinofitas. Y eso es el estado secundario de la producción de la banda de Caspari en las células endodérmicas, perdón. Acá podemos observar que esta célula, estas otras, estas que están por aquí, ya están con su respectiva banda de Caspari formada, ¿verdad? Probablemente hay algunas que están en formación todavía, pero claramente podemos observar que esas ya están subverificadas, ¿verdad? Y luego tenemos en el tercer estadio que sobre esa suberina que se depositó en el primero y en el segundo estadio, se comienza a depositar una capa gruesa de celulosa y tanto esa capa gruesa de suberina, celulosa y la pared primaria pueden comenzar a lignificarse, formando de esta forma una pared secundaria, a veces incluso con las respectivas puntuaciones que ya conocen ustedes, y ese es el estadio terciario de la banda de Caspari. Bueno, entonces algunas células endodérmicas van a permanecer inalteradas y a esas se les va a denominar células de paso porque se cree que permiten el paso de sustancias. Es como por ejemplo lo que observamos en esta microfotografía, que hay algunas que ya lo tienen desarrollado, otras lo empiezan a desarrollar, pero hay otras células como estas dos que están aquí que no se les observa que ni siquiera tengan la intención de formar banda de Caspari, ¿verdad? Por lo tanto, esas son las respectivas o llamadas células de paso. Aquí podemos observar mejor las células de paso en los cortes transversales de raíz en magnoliópsidas y liliópsidas. Magnoliópsidas es en dicotiledóneas y liliópsidas es en monocotiledóneas. Entonces, podemos observar la respectiva endodermis y todas aquellas células que están esclerificadas y que tienen la respectiva banda de Caspari, pero podemos observar también algunas células que si se fijan incluso tienen un tamaño un poquito más grande. Esas son las respectivas células de paso, ¿verdad? Que son muy parecidas a las células puliformes que se encuentran en las hojas de las gramíneas, pero acuérdense, esto es raíz y por lo tanto aquí se le llaman células de paso. Y luego vamos a tener las respectivas cavidades de floema,
y luego el xilema, porque acuérdense que esto pues ya es el cilindro vascular, ¿verdad? En el caso de las monocotiledóneas pueden observar aquí ustedes estas células, ¿verdad? Que están muy bien subverificadas y lignificadas y las respectivas células de paso. Aquí hay una, aquí hay otra. Luego vamos a tener el respectivo floema, que son estos espacios aquí, y luego pues tenemos el xilema. Entonces, ahora vamos a ver el cilindro vascular. Este cilindro vascular va a comprender, pues como su nombre lo indica, el sistema vascular de la raíz y el parénquima que va a estar asociado a este sistema vascular. Va a estar delimitado por un tejido que se denomina periciclo, que en esta imagen que está en la esquina inferior derecha, que es un corte de una raíz de iris, podemos ver que justo después de la endodermis, que son todas estas células engrosadas que están aquí, está esta capa de células redonditas más o menos. A eso se le denomina periciclo. Y ese periciclo puede estar uniestratificado o pluriestratificado. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Uno solo es una capa de células y pluri más de una capa de células. Por ejemplo, en Smilax, aquí el periciclo se puede observar que tiene una, dos, más o menos tres capas de células, que son estas que se ven aquí como más juntitas y apretadas. En gimnospermas y en algunas angiospermas, entre ellas algunas gramíneas, es que se puede encontrar un periciclo pluristratificado. Este periciclo puede faltar en plantas acuáticas y en plantas parásitas y sus células son parenquimáticas. Estas van a tener paredes delgadas, alargadas, rectangulares en sección longitudinal, pero pues si se fijan son circulares en sección transversal. Pueden contener canales lacticíferos y conductos secretores. Y a veces ese periciclo puede quedar interrumpido por la diferenciación de elementos del xilema y del floema. En el caso de las angiospermas y las gimnospermas, el periciclo tiene una actividad meristemática. Entonces, ¿a qué se refiere con actividad meristemática? A que ese periciclo puede originar parte del cambium, del felógeno y también puede ayudar a la producción o a originar raíces laterales, ¿verdad? Entonces, el periciclo es el único que puede hacer eso, ¿verdad? Aunque el cambio vascular tiene funciones similares también. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a menudo se comienzan a esclerificar en raíces viejas ese periciclo en las monocotiledóneas que no tienen crecimiento secundario. Recordemos que las monocotiledóneas, pues, no tienen crecimiento en grosor, ¿verdad? Que es el crecimiento secundario. Entonces, cuanto más viejas se vuelven las raíces, ese periciclo se esclerifica, ¿verdad? Se vuelve duro, fibroso. Entonces, en ese sistema vascular vamos a tener aquí, por ejemplo, el cilindro vascular en Botrytium y en Clintonia. Este tipo de cilindro vascular se va a llamar protostela. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cómo se diferencian cada uno de estos. Entonces, cuando el floema forma cordones por debajo del periciclo, tiene una diferenciación de forma centrípeta, o sea, del centro hacia los lados. En ese caso, el protofloema va a estar en la periferia. ¿A qué nos referimos con protofloema? Pro es antes de, ¿verdad? O como el nuevo. Entonces, vamos a tener primero la formación, valga la redundancia, de ese primer floema en la periferia y lo podemos encontrar acá. Déjenme poner la otra
vista para poder agrandar. Acá. Vale. Entonces aquí tenemos dos cortes Botrytium, que es un helecho, ¿verdad? Acá, en esta raíz de Botrytium, vamos a tener el protofloema primero y luego el metafloema, que es como el más viejo. Lo mismo va a suceder con el xilema. Vamos a tener protoxilema. Pero aquí no puedo poner el láser. Bueno, vamos a tener el protoxilema y el metaxilema. Y todo lo demás, esto de afuera, pues es la parte del córtex. Vamos a tener la respectiva endodermis, que en el corte de Clintonia sí se puede observar. En el corte de Botrytium, la endodermis pues estaría más o menos acá, rodeando la parte del cilindro vascular. Entonces, en el caso de las angiospermas, el sistema vascular va a estar formado por tubos cribosos y células acompañantes. Y en el caso de las gimnospermas, va a estar formado por células cribosas donde raramente van a haber fibras. Porque como estoy cambiando las pistas, me saca siempre y me manda al inicio. Acá. Bueno, el xilema va a estar dispuesto en cordones que van a alternar con los del floema. Si esto es xilema, esto es floema. Esto es xilema, esto es floema. Entonces se va a formar el protoxilema, que en ese caso ese protoxilema va a ser de tipo exarco, o sea que el desarrollo es centrípeto. Y en el caso del metaxilema, que se puede tener vasos y traqueidas, a veces pues no va a ocupar el centro del cilindro. Por ejemplo, en el caso de Botrytium, ¿verdad? Si se fijan, el xilema no llega hasta aquí al centro, ¿verdad? Queda como esa parte vacía o desprovista de del metaxilema. Y luego tenemos también Iris y Asparagus, que tampoco van a llegar a tener el xilema hasta el centro. Pero cuando lo hacen, los elementos de mayor diámetro llegan a estar en el centro. Por ejemplo, acá en Clintonia. Acá podemos observar que el metaxilema, aquellos elementos que son como más gruesos, por así decirlo, de mayor diámetro, sí van a llegar a ocupar el centro de esa médula. Entonces, en este caso, el cilindro vascular se describe como actinostela. Y como sucede también, por ejemplo, en Clintonia, que se le va a llamar protostela. Cuando el metaxilema no llega hasta el centro, eso se le va a llamar actinostela. Y cuando llega hasta el centro, se le va a llamar protostela. Entonces, según el número de polos, o sea, de los cordones de protoxilema, se van a reconocer diferentes tipos de raíz. Con un polo se denomina monarca, como este que tenemos, bueno, no hay uno aquí porque este es de arca, sino que el monarca tendría que haber solo protoxilema y metaxilema al centro, ¿verdad? Aquí claramente se ve que está formando dos cordones diferentes. Ese tipo, bueno, el tipo de raíz monarca la podemos encontrar en una planta acuática que es Trapa natans. Cuando tenga dos polos o cuando tenga dos cordones de protoxilema, va a ser diarco, cuando tenga tres triarcos, cuando tenga cuatro tetrarcas y así sucesivamente. En el caso de las pteridofitas,
las dicotiledonias como Daucus, Lycopersicum milinum van a ser de tipo diarca, o sea, van a tener dos cordones de protoxilema. En el caso de Pisum sativum, esa va a ser triarca, así como en el ejemplo que tenemos acá también, que es una pteridofita, un helecho que es Botricium, con cuatro, que puede ser, que va a tener cuatro cordones de protoxilema, va a ser también vicia y ranúnculos. En este caso tenemos acá a ranúnculos, donde claramente podemos ver cuatro cordones de protoxilema. Y en el caso de las raíces de gimnospermas, estas pueden ser diarcas o poliarcas, pero no van a haber raíces de gimnospermas que sean triarcas, tetrarcas, etcétera, ¿verdad? Sino que o tienen dos o tienen muchos, ¿verdad? Pero nunca van a tener ni tres, ni cuatro, ni cinco. Eso es para el caso de las gimnospermas. Y luego tenemos que en las monocotiledonias y en algunas gimnospermas, las raíces poliarcas van a presentar un número elevado de polos de xilema. Acuérdense que en el anterior era protoxilema. En las palmeras, por ejemplo, pueden encontrarse más de 100 polos de xilema. En algunas monocotiledonias, el centro del cilindro vascular puede estar ocupado por un solo vaso separado de los cordones periféricos por elementos parenquimáticos, como sucede en Triticum, que es el trigo, que es este que podemos observar aquí del lado derecho. Si se fijan, hay solo un vaso, ¿verdad?, al centro del cilindro vascular. En otras va a haber una médula que va a ser parenquimática, alrededor de la cual los grandes vasos van a formar un círculo, y cada vaso relacionado con uno o dos cordones de protoxilema, como se observa, por ejemplo, en el caso del género Eichhornia, que en este caso es una planta acuática. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí ahora. Acuérdense que mañana es ¿cómo se llama? El examen especial número 1. Por lo tanto, lo que venga en el examen es desde lo visto desde el primer día hasta esta parte del sistema vascular, ¿ya? O sea, que incluye raíz y todo esto. La forma de hacer el examen es la misma, ¿verdad? Les voy a poner el link de Google Forms, y allí les voy a poner el tiempo que van a tener disponible para hacer el examen. Y bueno, eso, la metodología pues va a ser la misma, ¿verdad? Y dependiendo de cuántas preguntas sean, así va a ser también la cantidad de tiempo que tengan. Eh, Como mañana tenemos 3 horas de 7 a 10, entonces pues obviamente el examen comienza a las 7, y dependiendo qué tanto tiempo, pues así vamos a tener clase después del examen, ¿verdad? Para continuar con esto y no seguirnos atrasando. Recuerden también que ya la próxima semana, la siguiente, más o menos 15 días a partir de mañana, se viene el primer examen parcial, ¿verdad? Todo eso ustedes lo pueden ver en la jornalización de la materia que les compartí como el segundo o tercer día de que habíamos comenzado clases. ¿Tienen alguna pregunta? No, nada, creo que nada, Alex. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Cuídense y estudien, y nos vemos mañana.